La Iglesia Bautista Betel te da la bienvenida. El que estés aquí no es una casualidad. Dios tiene un mensaje para ti. A pesar de la distancia, Cristo nos une. 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 Y quiero leer nuevamente la Biblia, la palabra de Dios, ahí en el pasaje que ya leímos del Evangelio según Mateo, capítulo número 17. Y voy a leer solamente el versículo número 20. Mateo, capítulo 17, versículo 20, que dice de la siguiente manera: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos, Señor, que traiga la enseñanza que tú quieres a la vida de cada uno de nosotros. Te rogamos que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga el trabajo que tú quieres en la vida, en el corazón de cada uno de nosotros. Te ruego tu bendición para la vida de cada uno de mis hermanos, los que están en este lugar, en el templo, los que no han podido venir este día. También bendíceles grandemente y bendice sus familias. Prospérales, Señor, y que tu bendición en su vida sea abundante y que sea hasta que sobreabunde. Padre Celestial, guárdanos y danos tu bendición este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos todo y te rogamos. Amén. Hermanos, pues este mes de febrero el tema fue la fe. Estuvimos teniendo una serie de estudios sobre la fe y hoy es el último domingo que tomaremos por el momento este tema. A partir del próximo domingo del mes de marzo estaremos teniendo un estudio acerca de los dones del Espíritu Santo, dones que vienen del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también estaremos hablando todo ello durante el mes de marzo, y será en forma de estudio más que de predicación. Y hermanos, en este día el Señor me ha indicado que tuviéramos un estudio muy breve. Trataré de ser breve sobre 3 aspectos de la fe. Y quiero decirles, hermanos, que a veces hago algunos comentarios, digamos fuertes o no sé si agresivos, pero no lo hago con el fin de ofender a alguien o de que alguien se siente incómodo. Lo hago porque el Señor me habla primeramente a mí, y primeramente a mí me reprende o me redarguye, y por eso comparto con ustedes que pienso que a lo mejor el Señor también tiene alguna necesidad de ser redarguidos o de ser animados o de ser fortalecidos, como el Señor lo hace primero conmigo, como cuando estoy estudiando su palabra. Por eso, hermanos, el hablar acerca de la fe, debemos recordar que es un regalo que viene de Dios, que no es algo que nosotros producimos o que nosotros manifestamos, sino que el Señor nos da ese regalo. Pero lo que sí es nuestra responsabilidad es acrecentar, es aumentar, es fortalecer esa fe que Dios nos ha dado y que tenemos como regalo, y que el Señor quiere que nosotros desarrollemos, fortalezcamos. Como el pasaje que leímos, que dice el Señor: si tuvieres fe, siquiera como el tamaño de un grano de mostaza, entonces podrías hacer milagros y portentos. Quiere el Señor que cada uno de nosotros podamos llegar a ese nivel de fe, no para mover montañas físicamente, sino para mover a veces las montañas que a veces llevamos en nuestra vida y que a veces nos aplastan o nos impiden seguir en el camino del Señor. Cuando hablamos de la fe, o cuando la palabra de Dios habla de la fe, se refiere a 3 aspectos. En algunos aspectos se refiere a lo que hemos creído, a las doctrinas, la fe cristiana. En algunas otras ocasiones,
la palabra de Dios habla acerca de la fe que necesitamos, creer en Cristo, tener fe en Cristo para que nos dé la salvación. Y el otro aspecto de la fe es la fe esta precisamente que viene en este pasaje, que es de mover montañas, de tener la capacidad de mover montañas. Y quisiera, hermanos, que en este aspecto de ese tipo de fe pudiéramos ver 3 aspectos de esa fe. Hay 3 pasajes que voy a considerar como base principal, que es en Mateo 17, luego Mateo 18 y por último en Santiago capítulo número 2. Les digo, son en cada uno de estos pasajes un tema amplio, un tema bastante de qué comentar y qué recibir de bendición de nuestro Dios. Pero trataré de ser breve. El primero de ellos, hermanos, es la fe en los milagros. Y luego veremos la fe en la adversidad, cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida. Y el tercer aspecto que comentaré es la fe en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de comportarnos. ¿Cuál es la importancia de la fe en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida con relación a la comunión con Dios y con nuestros hermanos? Muy bien, la fe que hace milagros, el pasaje que ya leímos de Mateo 17. Y hermanos, en este momento el Señor Jesús ha venido de una experiencia extraordinaria que se llama la transfiguración, en donde el Señor toma un aspecto divino, tenía un aspecto físico, humano, pero en ese momento toma un aspecto divino y viene con él Moisés y Elías y hablan con el Señor Jesús y 3 de sus discípulos, que es Pedro, Juan y Jacob, están con él. Los otros 9 se quedan un poco más aparte y el Señor tiene ese momento glorioso y sus discípulos observan, 3 de sus discípulos, aquel acontecimiento extraordinario, divino que vive el Señor Jesús. Una vez que ha pasado, regresan a donde están el resto de los apóstoles y está ahí bastante gente reunida con los apóstoles y están discutiendo. Quiero decirles que los 3 evangelios, en el evangelio de Mateo, de Marcos y de Juan, y Mateo, Marcos y Lucas, que se les llama también evangelios sinópticos, se repite o viene esta misma enseñanza en los 3. Y por cierto que se llaman sinópticos porque la palabra sinóptico quiere decir que está revelado para que lo entendamos todo junto. Como si han escuchado en la escuela un cuadro sinóptico en donde tiene un tema pero está especificado para que a una sola vista todos podamos entender. Así, por eso se les llama sinópticos a estos 3 evangelios, porque están relatando los mismos milagros del Señor Jesús para que de una forma concreta podamos ver los 3 aspectos que vienen en los evangelios. Entonces en ellos 3 se menciona este acontecimiento. Viene el Señor Jesús y sus discípulos están consternados, están discutiendo, están acalorados, están presionados. Y el Señor Jesús pregunta: ¿qué está sucediendo? Y entonces se adelanta un hombre y encara al Señor Jesús y le dije: traje a mi hijo que es lunático, que está poseído por un demonio, y tus apóstoles no pudieron sanarlo, no pudieron liberarlo. Y entonces el Señor Jesús, con gran tristeza, ve la incapacidad de sus discípulos para dar solución a ese problema y sacar el demonio de aquel joven. Y les dice: oh generación incrédula y perversa. Y entonces, hermanos, cuando habla el Señor de la incredulidad y de la perversión, parece que esas 2 cosas están juntas en la vida de las personas. Cuando la persona no cree, cuando la persona no tiene fe, cuando la persona no quiere seguir al Señor Jesús, entonces también viene la perversidad a su vida. Y se unen estas 2 situaciones. Y el Señor exclama con tristeza esas palabras, refiriéndose a sus propios discípulos: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?
Y entonces le dice al papá del niño, tráeme a tu hijo. En los 3 evangelios, le digo, estoy refiriéndome a los 3, englobando las 3 situaciones. Y hermanos, la situación que vivía aquella familia era una situación muy conmovedora, de dolor, de tristeza. Era una situación, como ya hemos visto en otras ocasiones, cuando una persona está poseída por Satanás, es una persona que está intranquila, que golpea, que agrede, que no puede estar en paz. Y le dice a aquel hombre, este es mi hijo que está poseído por el demonio. Y entonces cuando viene Satanás, hace que se revuelque, echa espumarajo por la boca. A veces lo tumba en la lumbre y está para quemarse y tenemos que rescatarlo, o lo avienta al agua para que se ahogue. Pienso yo cuántas heridas tendría aquel jovencito de las veces que Satanás lo azotaba contra el suelo o contra la lumbre. Cuántas heridas, no solamente físicas, sino en el aspecto espiritual. Cuántas heridas para la familia que estaban viviendo aquella situación. Y el Señor Jesús está ahí con ellos. Y entonces el Señor Jesús habla con ellos. Y hermanos, ¿cuántas veces estaba yo pensando? ¿Cuántas veces? A veces tenemos la misma actitud. A veces la actitud de los discípulos, que no tenemos fe. Y que el Señor nos está reprendiendo por su poca fe, por su falta de fe. ¿O cuántas personas en la actualidad pudieran estar como la vida de este joven, de este niño? Y alguien puede decir, bueno, pues nunca he visto yo una persona que se revuelque y que eche espumarajo y que lo avienten a la lumbre. Nunca le hemos visto que se vaya secando. Dice la Biblia que se iba secando aquel joven. Pero ¿cuántas personas sin tener esas manifestaciones físicas en su vida moral y en su vida espiritual, el mismo Satanás los revuelca en el pecado y los hunde en el pecado? ¿Y cuántas veces a veces nosotros mismos, por desobedecer al Señor, por alejarnos de la presencia del Señor, por vivir vidas de desobediencia, viene el diablo y nos revuelca y nos hace echar espumarajo? Pero ¿saben qué es el espumarajo ahora? Las malas palabras, las malas intenciones, las palabras hirientes, las palabras que golpean a los demás, las palabras que causan daño a las personas. ¿Cuánto dolor sufrirían aquellos padres al ver a su hijo así? ¿Cuántas personas sufren por sus propios familiares que los lastiman con sus palabras? Y las palabras, se ha dicho y lo he repetido 1000 veces aquí, no son espadas de papel que no hieran. Las palabras hieren, lastiman a las personas. Y a veces lastimamos, o a veces lastiman a las personas más cercanas a su propia familia. Por eso, hermanos, el Señor está poniendo este cuadro de este joven para que nosotros sepamos que si nos dejamos llevar por el enemigo, nos revuelca y nos hace echar espumarajo por la boca, hiriendo a quien está más cerca de nosotros. Por eso nuestra vida siempre ha de estar consagrada a Él. Por eso nuestra fe debe estar puesta en el Señor en todo momento, en todas las circunstancias. Por eso nuestra actitud, nuestras acciones y nuestras palabras siempre deben venir de la presencia de nuestro Dios, de su palabra y de lo que el Señor ha dejado en nuestra vida, que es el Espíritu Santo, que debe gobernar y que debe dirigir nuestra vida. Le dijo a aquel padre, ayúdanos, ayúdanos, ten misericordia y ayúdanos. Y el padre no dijo solamente ayuda a mi hijo, porque toda la familia estaba envuelta en esa situación. Por eso dijo, ayúdanos. No podemos más. No hemos podido lograr que nuestro hijo se recupere, ni siquiera con tus discípulos.
Por eso, hermanos, siempre que vengan situaciones adversas a nuestra vida, habremos de tener esta misma actitud con el Señor Jesús. Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Estamos pasando por esta situación, por esta adversidad, por estos problemas, por esas situaciones en la familia o con otras personas. Ten misericordia y ayúdanos, Señor. El Señor Jesús respondió a aquel padre y le dijo, si puedes creer, si tienes fe, todo lo es posible al que tiene fe. Y el padre respondió, creo, ayuda a mi incredulidad. Y esa expresión quiere decir, sí creo, pero ayúdame a creer más, ayúdame a tener más fe. Es una petición que hace el Padre. Y hermanos, como les digo, en todo esto, la palabra de Dios tiene una enseñanza para nosotros. Por eso a veces hemos de sentirnos con nuestra fe disminuida o no tener toda la fe necesaria. Pero podemos clamar a nuestro Señor Jesucristo y decirle, sí creo en ti y yo sé que tú puedes hacer la obra, pero dame más fe, pero ayúdame a creer más, ayúdame a que mi confianza en ti sea más grande, ayúdame a que mi fe en ti sea inquebrantable. Ayúdanos, Señor. Y es entonces cuando Cristo da la orden y no se refiere y no le habla al joven, sino le habla al demonio y le dice, sal de él en este momento y no entres más en él. Y dice la Biblia que entonces el demonio, gritando y sacudiendo con violencia al joven, salió de él y lo dejó en paz. Y este pasaje que les digo, paralelo en los 3 evangelios, en los otros amplían un poco más y dicen cómo aquel joven cambió radicalmente su vida, su acción, su forma de ser, una vez liberado por Cristo Jesús de las garras del diablo. Dice la Biblia que Jesús tomó la mano del joven, lo enderezó y lo levantó. Qué gran acción de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace el Señor con nosotros cuando estamos caídos, cuando estamos deprimidos, cuando hemos pasado por una situación. Nos da su mano poderosa. No es la mano de un hombre, es la mano de Cristo, es la mano de Dios, y nos levanta. Hermanos amados, Jesús pudo hacer eso, porque hacer ese milagro, porque es Cristo, porque es Dios, porque es todopoderoso, porque es eterno, porque es absoluto, porque es amor. Ese es el Cristo en el que hemos creído. Ese es el Cristo que murió por nosotros. Ese es el Cristo que nos ha salvado. Ese es el Cristo de la Biblia. Ese es el Cristo que debemos seguir siempre y no dejar. No es un Cristo débil, no es un Cristo que no tenga poder. Es el Señor Todopoderoso. Es en el que debemos seguir confiando a pesar de todo. Un comentario más en este pasaje. Alguien puede decir, bueno, yo no tengo un hijo que esté en esa situación, en esas circunstancias, poseído por Satanás. No tengo un hijo yo. Pero a veces nosotros creamos un hijo que es nuestro propio yo. Y a veces este hijo, nuestro propio yo, lo estamos alimentando con pensamientos vanos, con pensamientos inicuos, con pensamientos pecaminosos, con pensamientos absurdos. Este hijo que es el que tenemos nuestro propio yo, estamos alimentando ese sentimiento con cosas negativas, con cosas malas, con actitudes perversas. Nuestro propio yo debemos llevar entonces a los pies del Señor Jesús y decirle, Señor, ayúdanos, ayúdame, porque mis pensamientos me traicionan, porque mi sentimiento me hace cometer cosas malas. Debemos llevar a los pies del Señor nuestra propia vida en cualquier circunstancia que nos encontremos. Hermanos, podríamos decir, bueno, el Señor Jesús pudo hacer todo eso porque era Cristo. Hay 2 pasajes que quiero hacer referencia. Uno está en Hechos capítulo 5
donde Pedro, el apóstol Pedro, está predicando, está enseñando, está compartiendo, y le traen a él muchos enfermos y muchas personas atormentadas por espíritus demoníacos. Y como era tanta gente que venía, dice la Biblia que los familiares de los enfermos y de los endemoniados sacaban las camillas a la calle por donde iba a pasar Pedro, para que siquiera la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos y fueran sanados. Pedro, el que dudó, el que traicionó a Cristo, sí, pero ahora es un Pedro diferente, ahora es un Pedro transformado, ahora es un Pedro consagrado, y es un Pedro que Dios utiliza aún para que su propia sombra caiga sobre las personas enfermas y sean sanadas. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando consagramos nuestra vida, hemos tenido errores, sí, todos los tenemos. Si hemos cometido traición de Cristo, lo hemos hecho. Pero cuando consagramos nuestra vida al Señor, Él transforma nuestras vidas y nos da una nueva forma de vivir, una nueva naturaleza, de tal manera que pudiéramos, si el Señor no lo permite y el Señor está en sus planes, hacer portentos también. Y el otro pasaje es de Pablo en Hechos 19. Dice que él está en Éfeso y dice que sacaban los paños y de los delantales de los que estaban enfermos y que tenían espíritus malos y salían de ellos. Hacía Dios milagros y además sacaba demonios por la mano de Pablo. Fíjense que ni siquiera les llevaban a los enfermos a Pablo, les llevaban los pañuelos o la ropa que usaban los enfermos, y a través de Pablo Dios sanaba a aquellos enfermos. Amados hermanos, pues, la palabra de Dios nos invita a tener fe en Cristo, a saber que Él es poderoso y que puede hacer todas las cosas que nosotros no podemos hacer, a transformar vidas, a dar salud, a darnos también la oportunidad de servirle, como este pasaje de Pedro y de Pablo. Es el primer pensamiento, hermanos, y quisiera que fuéramos a un segundo pensamiento, que es la fe en las tempestades. Y ahí está en Mateo, capítulo 8, del 23 al 27, y en Marcos y en Lucas también está ese pasaje paralelo. Y recuerden este acontecimiento: el Señor Jesús tiene que atravesar el mar y va con sus discípulos, y el Señor se queda dormido, está cansado, es noche ya. Uno de los evangelistas puntualiza que es de noche, y el Señor está atravesando con sus discípulos y viene una gran tempestad, una gran tormenta, y entonces empieza a azotar el barco donde van, un barco pequeño, y empiezan a sufrir aquella situación, la lluvia, el viento, las olas, y trata de los apóstoles de mantener el barco a flote, pero no pueden, y están luchando y están tratando de que no se hundan. Y hermanos, esta situación que vive el Señor Jesús con sus discípulos refleja que a veces nuestra vida pasa por graves situaciones y problemas en nuestra vida. El hecho de ser hijos de Dios, el hecho de haber conocido a Cristo, el hecho de que el Señor sea nuestro Salvador, no significa que no tendremos problemas en el camino. No significa que no habrá pruebas, adversidades en el camino. No significa que no habrá necesidades o enfermedades en el camino. Siempre en esta vida, mientras estemos en esta vida, habrá tempestades, habrá situaciones difíciles que tenemos que enfrentar. Por eso el Señor relata en esta ocasión, en los 3 evangelios, esta situación. Y hay otra situación muy parecida también, en aquella cuando el Señor viene caminando sobre el mar. En esta ocasión el Señor Jesús está dormido ahí dentro del barco, y sus discípulos luchando por mantener el barco a flote,
y esforzándose. Prácticamente todos los apóstoles del Señor, con excepción de uno, eran marineros, todos eran pescadores, sabían del mar, sabían de las tempestades, sabían cómo salir adelante de las tempestades, pero esta era más grande y no sabían qué hacer, y ponían todo lo que estaba a su alcance para salir sin hundirse. Pero como último recurso, hablan al Señor Jesús y le piden que les salve. Señor, sálvanos, que perecemos. Hermanos, a veces nuestra vida se parece a los apóstoles del Señor Jesús. Utilizamos todos nuestros recursos, todo lo que está a nuestro alcance, lo que pensamos hacer, lo que suponemos que es mejor, lo que creemos que es más conveniente. Y como último recurso, le preguntamos al Señor, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué debo hacer? Ayúdame, porque en esta situación no puedo. Cuando lo primero que debemos hacer siempre es ir al Señor Jesús. En cualquier circunstancia o problema, que sea lo primero que vayamos a Él. No como los apóstoles al último. Las situaciones de angustia, de problemas, y los discípulos piensan que se van a hundir. Entonces, cuando el Señor Jesús se levanta y les dice: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estás temerosos? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Cuántas veces el Señor Jesús nos dirá así? ¿Cuántas veces el Señor Jesús expresará o pensará de nosotros? ¿Por qué están con miedo? ¿Por qué están tan preocupados? ¿Por qué están tan acongojados por esa situación? Hombres de poca fe. ¿Qué no estoy yo aquí con nosotros? ¿Qué no vengo yo aquí con ustedes en el barco? ¿Qué no estoy yo en su vida? Para que estén temerosos, hombres de poca fe. Y hermanos, entonces el Señor Jesús dice que habla al mar y al viento y a las olas y a la lluvia, y todo calma. Con las palabras del Señor Jesús todo vuelve a la calma y se hace una gran bonanza, una gran paz, una gran tranquilidad en aquel mar embravecido. Y los discípulos todavía dicen: pues ¿quién es este? Que el mar y las olas y el viento le obedecen. ¿Quién es? ¿Por qué expresarían eso los discípulos? ¿Que no estaban con el Señor? ¿Que no habían visto los milagros que el Señor Jesús había hecho? ¿Que no habían observado lo que el Señor Jesús decía? ¿Que no habían escuchado? ¿Que no tenían la plena confianza y seguridad de que era el Hijo de Dios? Sabían desde el Antiguo Testamento que vendría Cristo y lo habían identificado plenamente y creían en Él y lo seguían y le decían: Señor. ¿Y por qué dicen: ¿quién es este que hace todas esas cosas? Saben que el poco conocimiento de Cristo Jesús, el poco conocimiento que se tiene de Cristo, no se tiene entonces un pensamiento correcto y verdadero de lo que es Cristo y de lo que puede hacer. Y a veces pensamos en un Cristo pequeño, en un Cristo débil, en un Cristo impotente, en un Cristo que no nos puede ayudar. Y luego cuando vienen los milagros, y luego cuando viene la resolución de los problemas, y cuando nos damos cuenta que el Señor interviene, nos asombramos. Eso es lo que hace Cristo, eso es lo que ha hecho siempre. Somos vulnerables, sí, somos débiles, sí, somos de poca fe, de acuerdo, pero nuestro conocimiento de Cristo debe ser cada vez mejor y debemos acrecentarlo y debemos conocer mejor a nuestro Señor. Es nuestro Salvador, es nuestro Maestro, es el que nos fortalece, es el que nos puede dar fe, es el que debemos conocer mejor. ¿Cómo podemos conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos tener una comunión y una relación más cercana con nuestro Señor Jesucristo? Pues a través de la lectura de su palabra,
Ahí vamos conociendo cómo es Cristo, cómo actúa el Señor, cómo es Dios, cómo es su poder, cómo es su amor, cómo es su misericordia, cuáles son sus enseñanzas, cuáles son sus mandamientos. Y podemos ir conociendo mejor a nuestro Señor Jesucristo a través del estudio, de la meditación de su palabra. Hermanos, no sé cuántos de nosotros podamos tener en nuestra vida cotidiana durante la semana estudios de la Biblia. ¿Cuántos podamos leer la palabra de Dios cotidianamente? ¿Cuánto tiempo pasemos leyendo la Biblia, entendiendo el mensaje, haciéndolo nuestro? ¿Cuánto tiempo pasamos estudiando, escudriñando la palabra de Dios? Y quiero hacer aquí una invitación a la Escuela Bíblica Dominical. Hace algunos años, en la iglesia, en esta iglesia y en todas las iglesias cristianas, había estudios bíblicos entre semana. Aquí teníamos estudios bíblicos los viernes. Y cada viernes nos reuníamos a estudiar la palabra de Dios. Antes de la pandemia nos reuníamos los domingos por la tarde a estudiar la palabra de Dios. Y yo recuerdo qué edificante era estudiar por las tardes los domingos la palabra de Dios. Desgraciadamente la pandemia, no sé si la pandemia o nuestra propia voluntad hizo que ya no nos reuniéramos los domingos en la tarde. Entonces ya se reduce el tiempo para estudiar la palabra de Dios juntos. En el momento de la meditación o en el momento de la clase de la Escuela Bíblica Dominical. Por eso les invito, hermanos, a que vengan a la Escuela Bíblica Dominical. Los hermanos maestros de los niños, de los jóvenes, de los adultos, se preparan a toda conciencia y dan clases muy edificantes. Salimos fortalecidos, salimos con crecimiento cuando venimos a la escuela dominical. Por eso, hermanos, hagamos un esfuerzo por venir. Si alguien no tiene el libro de la Escuela Bíblica Dominical, díganme por favor y yo se los consigo, porque no se entregó a todos, solamente a los maestros y a los que pidieron. Pero si alguien quiere tener un libro de la Escuela Bíblica Dominical para estudiarlo, díganme por favor y yo se los consigo. Yo se los hago llegar. Es necesario que sigamos estudiando la palabra de Dios, hermanos, que conozcamos mejor a nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios. Y la otra forma de conocer a nuestro Señor Jesucristo es a través de la oración, de la comunión, de la meditación, del acercamiento que tengamos con nuestro Dios. De esa manera podemos conocer a nuestro Dios. ¿Cómo enfrentar entonces las situaciones de tempestad, de problemas en nuestra vida? Con la fe en nuestro Señor Jesucristo, conociéndolo cada vez mejor. ¿Cómo vamos a acrecentar nuestra fe? Conociendo mejor a nuestro Señor Jesucristo. Es la invitación en este segundo punto. Y con esto paso al tercer punto. Trataré de ser más breve y con eso termino. Está en Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 26. Y se refiere que la fe es a la forma en que vivimos, a la conducta o al estilo de vida. Y hermanos, este pasaje, el que les estoy comentando en Santiago 2, a partir del 14, en el versículo 14, el Espíritu Santo, Dios mismo, comienza con una gran pregunta y dice: ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿De qué les sirve o de qué nos sirve decir que tenemos fe y no tenemos obras? En Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice la Biblia que Dios es el que nos ha creado, que nos ha hecho. Somos hechura suya. Qué maravilloso, qué glorioso, qué extraordinario.
que cada uno de nosotros hayamos sido hechos, modelados con las manos de Dios. Hayamos sido hechos por nuestro propio Dios, creados por Él. Saben que hay muchas personas que a veces reniegan por su cuerpo, por su físico, y hay algunos que quisieran ser más altos o más bien parecidos o más bonitas, y a veces eso es lo que les preocupa. Pero si somos hechura suya, hechura del Señor, qué maravilloso, con ese cuerpo tan como sea, o con tantas debilidades, o con tantas situaciones, o con tantas incapacidades, pero soy hechura de Dios. Pero ustedes, hermanos amados, son hechura de Dios, todos ustedes, todos nosotros. Entonces, gracias a Dios por ello. Hay en el mundo personas que son hombres y no se aceptan, o son mujeres y no se aceptan como son, y van por un camino completamente errado, alejados de Dios, perdidos en un camino que les lleva a la perdición, y no saben que son hechura de Dios. Porque si supieran, porque si lo reconocieran, en vez de ir por un camino errado, glorificarían a Dios en su vida y en su cuerpo. Por eso, amados hermanos, démosle gracias a Dios, porque hemos sido creados en Cristo Jesús, y dice, para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué son las buenas obras? Las buenas obras no solamente es compartir algo material con una persona necesitada, no solamente es eso. Las buenas obras es un estilo de vida, es un estilo de pensamiento, es un estilo de actitudes, es un estilo de acciones. Esas son las buenas obras. Es todo nuestra personalidad, abarca todo. En Mateo 16, 27 dice el Señor, el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará a cada uno conforme al estilo de vida que llevó. Y las obras, el estilo de vida, puede ser un estilo de vida pecaminoso o un estilo de vida santo, de santidad, de consagración, de entrega a Dios. La vida, la forma de vida que llevemos, hermanos, evidencia nuestra fe, evidencia lo que realmente somos. La forma de vida que llevemos es la evidencia de nuestra fe. En ese pasaje de Santiago, en el versículo 19, el Señor dice que los demonios también creen. Que los demonios creen. Pero nada les sirve, de nada les sirve ese conocimiento, porque su voluntad y su acción son perversas. De nada les sirve saber que Dios es el Señor Todopoderoso. De nada les sirve saber que Dios es amor. De nada les sirve saber que Cristo murió y entregó su vida para salvar a los pecadores. De nada les sirve que el Espíritu Santo esté siempre con las personas que le han recibido. De nada les sirve a los demonios saber todo lo que es Dios, si su vida y su conducta son perversas. Amados hermanos, de una manera similar, nada le sirve a una persona decir que ha creído o que cree en Dios. De nada le sirve a una persona saber lo que es Cristo, saber lo que es el Espíritu Santo, saber el amor de Dios, si tiene una vida de perversidad, si no tiene una vida de santidad, si tiene vidas dobles, aparentando una cosa, pero siendo otra cosa en el interior y donde no lo ven. De nada sirve. Por eso el Señor Jesús en Mateo 7:16
6 dijo, por sus frutos los conoceréis. Amados hermanos, la buena conducta de nuestra vida da testimonio de lo que somos. Podemos testificar a las demás personas por nuestra buena conducta. Podemos testificar de Cristo por nuestra buena conducta. Podemos testificar del amor de Cristo, teniendo el estilo de vida que Dios quiere que tengamos. Por eso el Señor siempre nos llama al arrepentimiento, porque somos frágiles y muchas veces cometemos errores y pecados. Por eso el Señor siempre está diciendo, vengan a mí, acérquense a mí, vengan que yo les daré descanso, entreguen sus cargas en mí, que yo tengo cuidado de ustedes. Debemos arrepentirnos ahora que es tiempo. Hay una frase que dice que el arrepentimiento tardío es vano. Ya no sirve. Dejemos toda práctica de pecado, dejemos toda actitud pecaminosa, dejemos toda palabra, todo pensamiento. Reconciliémonos en todo momento con nuestro Señor Jesucristo. Reconciliémonos con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 55 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El versículo 20 de este capítulo que estamos leyendo de Santiago 2 dice que la fe sin obras es una fe muerta. Por eso, amados hermanos, debemos siempre estar en comunión con Dios. Debemos siempre acercarnos a Él con un corazón humillado, contrito, pidiendo perdón, pidiendo ser restaurados, pidiendo ser sanados, pidiendo que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Termino con este versículo de Isaías 30. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que ha sido enseñado. Amados hermanos, la palabra de Dios nos invita a que nuestra fe sea manifestada a través de nuestro estilo de vida, a través de nuestras obras, que deben ser obras de consagración, de santidad y de servicio a nuestro Dios. Y a manera de conclusión, hermanos, quiero invitar que si alguien no ha recibido a Cristo, de las personas que nos ven a distancia, alguien quiere acercarse a ese Cristo todopoderoso, que es amor, que es misericordioso, que da la salvación, que da el perdón, reciba a Cristo, invítelo. Él le da la salvación. Y quiero invitar a cada uno de nosotros a que sigamos acrecentando nuestra fe, hermanos. Esa fe que puede hacer milagros, no por nosotros ni por nuestras fuerzas, los milagros que el Señor Jesús hace. Acerquémonos a nuestro Señor Jesucristo cuando hay problemas, con fe en Él, creyendo en Él, y tengamos fe para tener vidas santas, vidas de santidad, vidas que le agraden a nuestro Señor. Hermanos, quiera Dios que la palabra del Señor haga el trabajo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Y como les decía al inicio, a partir de la próxima semana estaremos teniendo estudios sobre el Espíritu Santo, sobre los dones del Espíritu Santo, para que si alguien quiere leer, prepararse, estudiar algo, háganlo, hermanos. Y el domingo, a partir del próximo domingo estaremos estudiando esto. Les quiero invitar que nos pongamos todos de pie para terminar nuestro culto y tener una oración final. Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos la honra y la gloria porque solamente tú mereces
recibir la adoración nuestra, la adoración de tus hijos, de tu pueblo. Recibe la adoración que hemos traído a ti este día. Agrádate, Padre Celestial, de tus hijos, de cada uno de nosotros, que podamos glorificarte, honrar tu nombre en este lugar, en este momento, pero también en todas las áreas de nuestra vida y en todos los lugares y en todo momento. Te ruego tu bendición para los que pasan por algún problema, alguna incertidumbre, alguna situación adversa en su vida. Dales la paz, dales la seguridad de que tú estás con ellos y que les ayudas y les bendices. Te rogamos tu bendición por los hermanos que pasan por la enfermedad. También te rogamos que les sanes, que les fortalezcas. Por los hermanos que tienen familiares que están pasando por enfermedad, bendíceles también. Dales tu paz y dales tu fuerza. Padre Celestial, que tu nombre en todo momento de nuestra vida sea glorificado. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga.